En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos a una nueva aventura en Cartografías Editoriales, caminando con Siglo del Hombre. Hoy quiero presentar este programa como un viaje a través de miradas. Miradas singulares, miradas inauditas, miradas poco habituales. Esas son las miradas de una editorial pionera en muchos sentidos y que en 1999 y en el 2000 sorprendió a la industria editorial española por su catálogo y por su apuesta estética y gráfica. Bienvenidos a un recorrido que, como la editorial lo ha dicho, es un recorrido en letra minúscula porque prefieren proponer libros sin recurrir a estridencias, casi en voz baja. Bienvenidos al punto de vista y a una visión de mundo de la editorial minúscula. ¿Y cuál es el punto de vista detrás de esta editorial? Pues muy simple. Valeria Vergali, su editora. Valeria creció entre Argentina, Italia y Alemania. Vive en Cataluña desde finales de los 80, es antropóloga cultural y traductora. Como editora y responsable de Minúscula, Valeria ha contribuido a dar a conocer obras de nombres destacados de la literatura universal, como Víctor Klemperer y Marisa Madieri. También ha recuperado las obras de autores importantes como Shirley Jackson y dado a conocer autores más jóvenes latinoamericanos como Gonzalo Mayer y Paula Porroni. Valeria también realiza actividades de docencia y bueno, además de todo eso, es una gran amiga de Siglo del Hombre. Hola Valeria, qué gusto tenerte en este programa. Buenos días Elvira, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, ¿estás preparada para ser la guía de este viaje de miradas inauditas? Es una responsabilidad muy grande. Vamos a ver, espero no decepcionarte. Bueno, entonces, como esto es un viaje, cuéntanos a todos cuál es el proyecto de esta aventura de Minúscula que empezó hace 20 años. Sí, el proyecto en realidad tiene que ver con algo quizá que encontré mucho tiempo después, una frase con la que di por casualidad y que se atribuye erróneamente a una escritora que yo amo, que se llama Jean Rice, pero no lo dijo ella. Es esas citas que se van repitiendo atribuidas a una persona que no las dijo. En realidad, la cita que te voy a repetir ahora la dijo una crítica cultural que se llama Hazel Rochman. Y ella dice, traduzco del inglés simultáneamente, dice, el leer nos convierte a todos en inmigrantes, nos lleva lejos de casa, pero más importante aún, encuentra casas para todos nosotros. Yo creo que esto resume tan bien la aventura nuestra, es decir, el intentar transmitir la importancia de aquellas voces que nos pueden llevar muy lejos con su literatura, pero al mismo tiempo esa experiencia de alejarnos de nuestro ámbito más íntimo, conocido, etcétera, hace que en realidad nos sintamos mucho más en casa una vez leído el libro y que el libro como tal, el autor, esa voz, se transforme en algo muy próximo a nosotros. Y algo que creo que está directamente relacionado con mi experiencia personal, porque yo de muy pequeña empecé a viajar con mis padres. Soy hija única y hubo constantes cambios de residencia, de colegio, etcétera. Ya sabes que los niños no les gustan los cambios, son muy conservadores, prefieren quedarse donde están, con sus amigos. Y a mí en todo ese tránsito, digamos, de un lugar al otro, los libros para mí fueron una referencia importantísima. Ellos se transformaron rápidamente en mi casa. Y ha sido así toda mi vida. Entonces yo creo que esa experiencia que yo tuve es la que me gusta transmitir. Al mismo tiempo hay otra cita de un autor que nosotros hemos publicado que se llama Pierre Bergogneau,
es un autor francés extraordinario. Hemos publicado 2 libros suyos. Uno se llama Una habitación en Holanda, en el que relata la vida de Descartes y sobre todo su exilio. Y por qué el exilio contribuyó a que Descartes pudiera encontrar un lugar donde pensar en sus preocupaciones, etcétera, y pudiese escribir tranquilamente. Y tiene otro libro que se llama Un poco de azul en el paisaje, en el que habla de sus raíces en una zona de Francia muy concreta, de las raíces de Vergogniú, sus orígenes familiares. Y tiene ahí una frase, cuando habla de los libros que han sido importantes para él, que dice: no conozco libro, cuando ha importado, que no haya hecho temblar el suelo de la existencia, dislocado la visión pobre, burda, que yo tomaba por la realidad. Aquí esto enlaza un poco con la parte de la frase de Hazel Rochman cuando dice: los libros nos llevan lejos. Evidentemente, aquí está hablando de una dislocación, ¿no? Vergogniú, dislocan la visión pobre, burda que yo tenía de la realidad. A lo que está apuntando es que los libros, cuando son buenos, consiguen hacer temblar el suelo de nuestra existencia. Eso es muy importante. Es muy importante porque a veces tenemos la ilusión que un libro pueda cambiar el mundo. Ha habido libros que han cambiado el mundo, los ha habido. Sí. Pero digamos que eso es muy difícil. Pero sí pueden cambiar nuestro mundo, es decir, como lectores. Y entonces este viaje de Minúscula, digamos que tiene como yo creo que estas 2 citas pueden servir de referencia. Estamos buscando estos libros que hagan temblar el suelo de la existencia, pero al mismo tiempo también se puedan convertir en nuestra casa, en la casa de los lectores. Viaje con Valeria Vergali de la editorial Minúscula. Estamos en un viaje para temblar, pero también en un viaje para construir casas de lectores. Entonces, Valeria, ¿qué echan todos los días ustedes en la editorial, en esa maleta, para conseguir eso? Construir esas casas y además hacer temblar el mundo. Una buena dosis de energía, de toneladas. Digamos, de espíritu de lucha, porque evidentemente hay muchos obstáculos que vencer, y un pequeño secreto. Y el secreto tiene que ver con también secreto o truco que yo me invento. Y es la lógica del como sí. Okay. ¿Qué significa eso? Significa que a la hora de decidir qué libros vamos a hacer y de presentarlos, etcétera, etcétera, intentamos no pensar en todo lo que pueda resultar un impedimento para que ese libro llegue a los lectores, tenga un eco, etcétera. Es decir, el como si quiere decir como si yo publicara en un ámbito en el que, por ejemplo, ese libro lo está esperando todo el mundo. En un ámbito en el que los libros sean la cosa más importante, por ejemplo, de esa sociedad. Como si, no sé, por ejemplo, posibles limitaciones que pueda tener mi tarea de editora no se vieran condicionadas por el hecho de que yo soy mujer. Okay. Esto es otra cosa importante. Por el hecho de que yo sea extranjera, porque yo vivo en España desde hace más de 20 años, pero yo no soy española. Entonces hay toda una serie de elementos que a lo mejor, algunos seguramente, es decir, el hecho de que, por ejemplo, los libros no sean el centro de la vida cultural en España, eso es un impedimento muy grande, con el que tenemos que luchar todos los editores que trabajamos con una fuerte vocación cultural. Pero no podemos quedarnos ahí. Es decir, por eso el truco del cómo sí. Intentemos romper esas dinámicas a través del trabajo, a través justamente de lo que podemos ofrecer.
Entonces eso es un, bueno, esa fórmula está buenísima. El pequeño secreto suplementario que no puede faltar en nuestra mochila. Porque si nos concentramos en los problemas, en los inconvenientes, en los obstáculos, en lo de esto no se puede hacer, no haríamos nada. Nos estaríamos en la parálisis. Valeria, al principio del programa dije un par de cosas que no me gustaría que quedaran como un falso suspenso. Y primero dije que ustedes definían la editorial en minúscula porque no querían hacer una cosa estridente. Y también dije que ustedes habían tenido una propuesta muy llamativa en términos estéticos y de diseño. Cuéntale un poco a los oyentes cómo era ese proyecto y por qué era tan llamativo. Al contrario, sí, en ese momento, en el 2000, sí. En España. Claro, nosotros creamos la editorial en 1999 y era un momento en que ya empezaba a ser muy patente lo que luego se confirmó en la década siguiente, que fue sobre todo la expansión de los grandes grupos y una presencia muy, muy poderosa, cada vez más que entraba con más fuerza de los grandes grupos en las librerías. Esto por un lado. Por el otro, las editoriales independientes españolas ya llevaban unos 30 años trabajando en ese momento, ahora están cumpliendo medio siglo y pese a que son evidentemente editoriales en las que todos los nuevos editores españoles de alguna manera nos medimos con ellos, nos reflejamos porque admiramos mucho lo que han ido haciendo y los catálogos que han construido. Sin embargo, claro, ya eran editoriales asentadas. ¿De qué editoriales estamos hablando? Estoy hablando sobre todo de Anagrama y de Tusquets. Y a mí me parecía que lo que faltaba eran realmente miradas singulares, es decir, miradas que se alejaran de esa dinámica que se estaba creando entre unos y otros en las librerías, que lo que producían era una cierta uniformidad. Daba la sensación de que todo el mundo estaba mirando hacia el mismo lado y casi como buscando, estoy exagerando indudablemente, el mismo tipo de libro. Aparte de que era una época en que, sobre todo por parte de los grandes grupos, se jugó mucho con el formato, un tamaño muy grande del libro, unas tapas muy llamativas, todo para llamar la atención y acaparar, digamos, espacio y el interés de los lectores en las librerías. Entonces, a mí me parecía que era un momento en que propuestas distintas que justamente se diferenciaran de todo eso eran necesarias. Eran necesarias porque era un mundo que estaba cambiando muy rápidamente. Y a la vez me pareció que algo así como la imagen de hay un grupo de personas hablando, etcétera, haciendo unas cosas y al final están todos como muy concentrados en lo mismo, y me imaginé como alguien que se pone fuera, ¿no?, de ese ámbito y empieza a hacer unas cosas muy distintas. Me pareció entender que eso podía suscitar realmente el interés de los lectores. Un interés, digamos, en el que yo compartía, porque yo me sentía y me siento fundamentalmente lectora. Entonces, yo eso lo percibía como lectora. Y al mismo tiempo, entonces, también tenía la sensación de que eso era algo que se podía ofrecer a lectores como yo. Y entonces así empezamos, distinguiéndonos en varios aspectos, ya sea por la propuesta de colección, pero también por el formato y el diseño gráfico, que fue un diseño mucho más sobrio, pero elegante, y el tamaño, en principio, sobre todo en los primerísimos años, y la mayoría de colecciones nuestras lo siguen siendo, un tamaño mucho menor al de de las otras editoriales. Y, digamos, no fue una estrategia de marketing, como digamos creada en laboratorio, sí, sino que fue resultado de la observación, pero en el fondo no puede dejar de pensarse que fue una estrategia de diferenciación. Y eso también, digamos, tiene resultados comerciales. Sí, genera recordación, construye marca. Claro, bueno, llamar la atención justamente a partir de una propuesta mucho más sobria. Los de la editorial Minúscula, guiados por Valeria Vergali, su editora. Estamos muy felices de que esté aquí en Colombia compartiendo con nosotros esta travesía. Valeria, tú en alguna oportunidad definiste las colecciones de Minúscula como ventanas
que me encanta porque se une a lo que hablábamos al principio de la construcción de casas. Pueden ser ventanas hacia afuera o hacia adentro. Entonces, pues, cuéntanos cómo son esas ventanas de la editorial Minúscula. Sí, son 5 ventanas. Permíteme decir los nombres y te voy a dar un título para cada una de esas colecciones. Perfecto. Que quizás eso ilustre mejor el espíritu de la colección. La primera, y con la que empezamos, se llama Paisajes Narrados. Y reúne títulos, ya sean ensayos, novelas, libros híbridos, como los que comentábamos al principio, que traten de alguna manera o que emerja de ellos una mirada sobre un lugar, ya sea real o imaginario. Como ejemplo de título destacado de Paisajes Narrados, y que invito a los lectores colombianos a que se acerquen a él, podría mencionar el libro Verde Agua de Marisa Madieri. Y es un libro extraordinario, una mezcla de diario y novela, centrado en una zona de Italia, que es la del noreste, Trieste, una ciudad con una historia fascinante, e Istria, que es una parte que ahora pertenece a Croacia, pero en una época fue italiana. Recomiendo mucho este libro. La otra colección se llama Alexanderplatz y reúne aquí también novelas, ensayos traducidos del alemán, de todas las áreas en las que se habla alemán, que no es solo Alemania. Y aquí, permíteme destacar otro título, es el LTI, La lengua del Tercer Reich, de Viktor Klemperer, que era un filólogo y romanista judío alemán que enseñaba en la ciudad de Dresde. Y este es un libro fascinante, un ensayo que él escribió a partir de todas unas impresiones que fue recogiendo en un diario que llevó día tras día acerca de cómo se iba transformando el lenguaje cotidiano de la gente durante la época del nazismo y cómo inadvertidamente se iban infiltrando determinadas palabras, fruto de todo el material de propaganda nazi, en el habla de la gente. Y entonces lo que demuestra ese libro y que lo que lo hace muy actual es cómo nosotros, en tanto que hablantes, nos podemos convertir incluso involuntariamente en difusores de una determinada ideología, con la que a lo mejor ni siquiera compartimos, lo más absurdo, compartimos sí, el espíritu. Pero es un libro que nos hace ser muy vigilantes con respecto al uso del lenguaje y todo lo que con el lenguaje se puede hacer. La otra colección se llama Con vuelta de hoja y es una colección en la que intentamos explorar grandes temas que nos pueden interesar a todos y como, en fin, la filosofía, la sexualidad, determinados momentos de la historia, determinados aspectos del arte, pero la condición es que sean todos ellos de escritores con una mirada singularísima. En principio se trata de libros de ensayo, pero es un ensayo muy, muy creativo, muy imaginativo. Y aquí permíteme destacar el libro de Pascal Quignard, El sexo y el espanto. Él explora la transformación de la experiencia de la sexualidad en el momento en que el eje de la civilización antigua se traslada de Grecia a Roma y todo lo que cambia en ese momento, de cómo vivimos, de cómo vivieron los griegos y los romanos la sexualidad. Y luego las últimas dos colecciones, una es Tour de Force, que es sobre todo narrativa contemporánea, pero en ella publicamos también una autora que quizás no es contemporánea en el sentido que no está viva, falleció prematuramente en los años 60 y es Shirley Jackson. Yo siento un amor absoluto por esta escritora, es una escritora que se está revelando cada vez como más significativa, sobre todo para las escritoras jóvenes, contemporáneas, actuales, y recomiendo mucho una novela que se llama Siempre hemos vivido en el castillo, con una narradora no fiable que es una maravilla. Es uno de los personajes de adolescente en una novela más fascinante, más sugerente, junto con el del Guardián del Centeno. Está en ese nivel. Y la última colección es una colección de libros muy chiquitines que se llama Micra. Y Micra está, el objetivo de Micra es demostrar que los libros, los textos, cuando son buenos, no importa la extensión que tengan. Pueden ser cortísimos, pero si son buenos, dejan una huella tan grande y tan profunda como una novela de
400 páginas. Que te hacen temblar. Que te hacen temblar, exacto. Y entonces aquí recomiendo un libro que, entre otras cosas, es muy divertido, muy cómico, que se llama Los palincestos, de una escritora. Es una primera novela, pero es una escritora muy prometedora, que es polaca, pero escribe en castellano. Es un libro fascinante sobre los escritores que no han escrito en su lengua materna, que no escriben en su lengua materna. Y ella lo que ha hecho es una sátira muy, muy inteligente y que nos revela muchas cosas acerca de la identidad, la pertenencia, la lengua otra vez también. Bueno, estamos llegando al final de este viaje con la editorial Minúscula y con su editora Valeria Vergali. Valeria, hemos llegado a una parte que a mí me encanta, que son las recomendaciones finales de viaje. Y me encanta porque es donde aseguramos que todos nuestros viajeros terminen en una librería comprando algún libro o, sobre todo, abriendo la ventana a una nueva casa. Entonces, Valeria, ¿cómo decirle a un grupo de lectores en Colombia que está acostumbrado a que se categorice el mundo de los libros por formatos? Es decir, aquí en esta colección tengo ensayo, aquí en esta otra tengo novela, aquí tengo cuento, a que cambien ese chip y que descubran Minúscula no a través de formatos, sino a través de miradas. Claro, ahí mi única recomendación es que se dejen seducir y que prueben, es como con los vinos, una cata, que prueben con uno de nuestros libros, con cualquiera, da igual, con el que sientan que pueden tener más sintonía o por el que sientan más curiosidad, por lo que sea, por la tapa, por lo que se cuenta del autor, de la autora, por el texto de contracubierta, por cualquier detalle, una cata, que lo prueben. Y si quedan satisfechos, pues que sigan insistiendo. Y lo que encontrarán es que por más que nosotros hayamos planteado el catálogo en distintas colecciones, en realidad todas las editoriales son itinerarios de lectura. Es decir, y son itinerarios no excluyentes. Es decir, puedes perfectamente combinar las colecciones. Pese a que, y eso es una satisfacción muy grande, en España tenemos auténticos seguidores de cada una, o sea, de cada colección. Es decir, están los lectores de paisajes narrados que no se quieren perder ni un número, están los lectores que han coleccionado todo Alexander Platz, etcétera. Eso es por la debilidad, la sensibilidad de cada lector. Pero mi recomendación es esa, es decir, si uno es un lector que se precia, tiene que estar mínimamente abierto a que lo seduzcan. Es decir, atreverse con aquello que difiere de lo que está acostumbrado. Para eso está la lectura. Para preparar el mundo para el temblor, básicamente. Para que tiemble el suelo de la existencia. Valeria, muchas gracias por estar hoy acá, por guiarnos, por despertarnos todas esas preguntas de formatos, de miradas, de propuestas editoriales. Muchísimas gracias a ti, María Elvira, ha sido un gusto. Bueno, a quienes nos escuchan, pues bueno, ahí está la invitación. Nos pueden contar a través de nuestras redes sociales, las de Minúscula, las de Siglo del Hombre, cómo les fue en ese viaje, cómo les fue abriendo esas ventanas. Y bueno, por ahora solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial.
la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.